Venga, ahora empezamos. Yo me callo y el que levante la mano empieza, que va a ser encarnita. Micrófono, muy bien. Yo he hecho una oración al estilo de Pablo. Gracias y paz a todos vosotros. Que el Señor os colme de sabiduría para que procedáis como el Señor quiere, agradándole en todo. Que os dé fortaleza para que soportéis todas las adversidades, con alegría, y deis gracias al Padre, porque todo nos viene de Él. Sea vuestra conversación grata, con una pizca de sal, sabiendo responder a cada uno como conviene. Perseverar en la oración. Muchas gracias, Encarni. Menchu, micrófono, por favor. Invitada constantemente a orar y dar gracias en esta carta, te alabo, Señor, porque mirando a Jesús, imagen del Dios invisible, te descubrimos a ti. Quiero vivir enraizada en ti, Jesús, que eres mi alegría. En ti vivo liberada de mis cadenas. Me has elegido y me vas revistiendo de tus sentimientos. Me llamas a vivir en comunidad, haciéndolo todo de corazón, perdonando y perseverando. No sé qué. Con espíritu vigilante y agradecido. Con los no cristianos me invitas a portarme sabiamente, aprovechando el momento presente y respondiendo a cada uno como conviene. Ya está. Muchas gracias, Menchu. Pedro. Ahora. Bueno, lo primero, mostrar mi aumento de admiración por este hombre, Pablo. En esta ocasión, anciano, preso, perseguido, y sigue escribiendo, sigue dando ánimos, sigue trabajando por el Señor. Aquí llueve y nos asustamos y nos encerramos. Me llama mucho la atención la perseverancia de Pablo en su misión. Siempre, como él dice, con su energía, de su mano, de su brazo. Me ha gustado mucho también el pensar que Ignacio pudo leer, como tú comentabas ya, que os colméis del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia, para convertirlo en conocimiento interno de Dios, para amarle y seguirle. Pienso, no sé, he sentido cómo Ignacio bebía de esta fuente también, que le iluminaba. Y por último, por el gran cántico de como elegidos por Dios, revestidos de todo lo que nos dice. Me quedo con la compasión, la humildad y la paciencia, y la frase, lo que tengas que hacer, hazlo de corazón. Gracias, Pedro. Jorge. Bueno, Micro, eso es. San Pablo recuerda a los colosenses lo importante de la oración para conocer la voluntad del Señor. Entonces, bueno, yo inspirándome en eso y sabiendo lo importante que es la oración, te pido, Señor Jesús, que me guíes dándome sabiduría e inteligencia espiritual para conocer tu voluntad, para ser reflejo de tu justicia y gracia en cada una de mis acciones. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y verdad. Ya está. Muchas gracias, Jorge. Rosa. Sí, se oye, sí. A mí me ha gustado mucho la frase, bueno, al principio,
el 1.24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, toda la carta es una Espera, perdón, de perdón, perdón. Si te acercas al micrófono, lo entenderemos mejor, creo. ¿Es posible? Los que estáis ahí en Sí. grupo, yo entiendo. Ahí, ahí. Ahora, Mucho mejor. Mucho mejor. Gracias. estaba diciendo que toda la carta es una acción de gracias y un gozarse y un gloriarse en el Señor, ¿no? Y a través de Jesús. Entonces, a mí me ha gustado mucho el versículo 1.24 que comienza con ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, mi padecimiento se lo encomiendo a Jesús y es un gozo para mí. Y la oración que me ha sugerido es dar gracias al Señor porque nos ha dado a todos un corazón y un espíritu generoso. Y le pido para todos fortaleza para poder ser una lucecica de esperanza en el mundo que nos toca vivir. Gracias, Antonio. Pili. A mí me ha parecido la carta a los colosenses un firme apoyo al optimismo cristiano. Me ha parecido, eso es lo que más he destacado de la carta. Bueno, muchas cosas, pero eso es lo que más. Y luego la oración es cortita, pero me parece importante. Todo lo que hagáis, hacedlo de buena gana, como quien sirve a Dios y no a los hombres. Portaos sabiamente y con prudencia, y que vuestra conversación sea siempre con agrado. Muchas gracias, Pili. María Jesús. Bueno, a mí toda la carta me ha gustado. Bueno, a mí me ha parecido toda una enseñanza una vez más, toda una enseñanza de cómo debe ser nuestra vida cristiana. La confianza, que hay que tener en el Señor, el ponernos en sus manos, fortalecernos de su conocimiento, conocer su voluntad. Pero hay dos cosas que quiero destacar. Como dice que me siento, como dice, elegida de Dios, consagrada y amada, y nos invita a revestirnos de compasión entrañable, de amabilidad, de humildad, modestia, paciencia, que nos soportemos mutuamente, que nos perdonemos unos a los otros, como el Señor nos ha perdonado. Y por encima de todo termina que el amor como broche de perfección. Y luego, cuando habla sobre los deberes familiares, bueno, pues es verdad que ahí pues pone algunas cosas que no, pero bueno, hay que sacar lo que realmente se destaca, ¿no? Y yo de cada frase que decía, pues saco primeramente el respeto mutuo, el amaos, comprensión y paciencia, servicio y humildad, y justicia y equidad. En esos deberes familiares, con nuestros hijos, con nuestra pareja o cónyuge, con aquellas personas que a lo mejor trabajan para nosotros, ¿no? Y bueno, pues he destacado lo que realmente es cristiano, ¿no? En esas relaciones. Y sobre todo, pues perseverar en la oración y dando gracias siempre. Gracias, María Jesús. Amparo. Sí, yo también he levantado la mano porque estaba así como muy relacionado con lo de María Jesús, ¿no? En el capítulo 2, cuando dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Tales cosas tienen una cierta apariencia de sabiduría, pero carecen de valor. Y luego en Hechos, que también nos dijiste que lo leyéramos, yo lo relaciono un poquito con cuando dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Después también poner la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, benignidad,
soportándoos unos a otros y perdonándoos, de la manera que Cristo os perdonó. Considero que estos párrafos son totalmente actuales. Yo creo que lo serán siempre, ¿no? En cualquier momento. Por todas partes tenemos tentaciones, incluso bajo capa de bien, como indica Ignacio. Y me acuerdo de Manolo Ferrer, cuando nos hablaba, cuidado con los encantadores de serpientes. Y qué difícil es a veces no sucumbir a ellos, ¿no? Y qué difícil ser paciente, soportar a los otros que no piensan como yo, no juzgar y perdonar al modo de Jesús. Mi oración ha sido de petición para que vaya calando en mi corazón este mensaje y creciendo en el seguimiento del Señor. Gracias, Amparo. Maribel. Ah, Maribel y luego Maite. Vale. Maribel. Yo me he centrado en 3 aspectos que apunta al principio incluso de la carta, cuando les dice: en la acción de gracias a Dios al tener noticias de vuestra fe, de vuestro amor por todos los creyentes, os muevo a ello la esperanza del premio que Dios os ha reservado a los colosenses. ¿De qué manera hago crecer mi esperanza? El Evangelio me aporta todo lo que necesito para crecer en ella. Mi esperanza crece confiando en que Dios está conmigo y yo con Él. Él me ama, confía en mí, se fía de mí, me acompaña, me orienta, me apoya y me perdona. El Evangelio es la fuente en la que encuentro sentido al camino que voy recorriendo con la esperanza de ir colaborando en la construcción de su reino. He orado sobre el estado de mi fe. Doy gracias a Dios por haberlo conocido, por haberme elegido, por tener fe en Él, porque confío en Él. Doy gracias a todas las personas que me han acompañado a lo largo de mi vida para ir creciendo en mi fe. Y aquí las enumero porque ha sido un recuerdo agradecido por todas las oportunidades que Dios ha ido poniendo en mi vida para ser quien soy y seguir creyendo en Él. Orar y pedir es otro de los apartados que pone la carta. La importancia de la oración frecuente para entrar en relación con el Señor. El deseo de conocer su voluntad para conmigo. Aprender la voluntad de Dios. Que me salve de elegir solo mis propios planes y deseos. Dios me hace fuerte, capaz de soportarle todo con paciencia, entereza y alegría. Tengo que confiar en ello, no tengo que tener miedo a descubrir cuál es esa voluntad de Dios para conmigo. Por otro lado, también me he parado a pensar en si soy consciente de en qué medida voy cumpliendo la voluntad de Dios. No puedo siempre estar pensando, ay, es que Dios me pide tanto, es que yo personalmente me pide tanto, no doy todo lo que debería hacer, no. Mi oración ha de ser sincera, sin culpabilizarme de cuando fallo, sin desanimarme, con humildad, con ganas de ir haciendo mejor las cosas, descubriendo que Dios me conoce, me ama y siempre está a mi puerta. Y esto es lo que me va a dar esa fuerza para no tener miedo en la oración, de saber lo que Dios me pide. Gracias, Maribel. Entonces ahora Maite. Hay que darle al micro, Maite. ¿Aquí? ¿Ya? Ahí, ¿Sí? ya, perfecto. Vale, perfecto, bien. Yo he cogido, he sintetizado un poquito todo lo que más me ha dicho y lo he comprimido en esto que es suyo además directamente, pero cada frasecita tiene un significado especial para mí. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Es una máxima que estoy siempre pidiendo, Señor, paz de corazón, por favor, para todos los que somos. Y sed agradecidos. Y todo cuanto hagáis
o digáis, hacedlo en nombre de Jesús el Señor, dando gracias siempre a Dios Padre por medio de Él. Yo creo que eso es para mí un compendio de todo lo que poco más o menos me he ido diciendo. Gracias, Maite y Maribel. No sé si te he agradecido. Ana. Sí, yo lo primero, compartir el empujón de ánimo que me transmiten las palabras de Pablo. Por un lado, cuando dice que estemos cimentados y enraizados en Él, nos mantengamos firmes en la fe y vivamos en permanente acción de gracias. Me ha parecido muy bonito de vivir enraizados y cimentados en Él. Es lo que más deseo en el fondo de mi corazón. Que Él sea nuestro apoyo y nuestra roca, que sea el centro de nuestra vida y que hagamos de esta una permanente acción de gracias. Y sabiendo de nuestra debilidad, nos da ánimos renovados, Pablo, cuando nos dice: Dios os hará fuertes hasta el punto de que seremos capaces de soportar todo con energía y entereza. Y nos hace una última recomendación: perseverad en la oración con espíritu vigilante y agradecido. Son dos puntos que quiero tener muy en cuenta. Tener un espíritu vigilante para que no decaiga mi oración. Y segundo, vivir en una continua acción de gracias. Hay otra cosa que le pide Pablo al Señor y yo me uno a su oración: que pueda darte a conocer con las palabras oportunas. No es fácil hablar de Dios hoy a la gente, por eso le pido valentía y que el Espíritu ponga en nosotros el qué y cómo hablar de su palabra. Gracias, Ana. Antonio. El micrófono, por favor. El micrófono. Ahí, Vale. gracias. Vale, yo quería decir que a mí me ha gustado mucho el capítulo 3, cuando contrapone los aspectos formales al fondo de la cuestión. Por ejemplo, cuando dice, nadie tiene que dar juicio sobre lo que coméis o bebéis, que no se vaya a descalificaros ninguno que se declare en humildad. Es decir, él critica mucho a estos santones al principio, que proponen un esoterismo visionario, prácticas ascéticas absurdas. Entonces, por ejemplo, dice: ¿por qué os sometéis a reglas si aún vivierais sujetos al mundo? Dice: no tomes reglas de no tomes, no pruebes, no toques. Esto es una música que me suena a no comer carne, no sé qué, o sea, la moral del centímetro. Y después me ha encantado el último párrafo, el versículo 12, dice: como elegidos de Dios, vestidos de, va lo importante, a la ternura entrañable, de agrado, humildad, sencillez, tolerancia, conllevaos mutuamente, perdonaos, ceñíos el amor mutuo. Es decir, de alguna manera se adelanta a esa crítica que a veces hacemos de esa excesiva importancia de la liturgia perfectamente realizada, de esas formas, esos hábitos. No sé, me ha parecido increíble que Pablo en el primer siglo ya tuviera esa observancia. Y me he acordado del Papa Francisco, cuando en cierto modo todos hemos observado una cercanía en los primeros actos que tuvo cuando fue proclamado Papa, el tema famoso de las zapatillas aquellas, de rechazar esas zapatillas maravillosas rojas, de irse a vivir a un convento de monjas, etcétera, etcétera. Esto es a mí lo que más me ha llamado la atención. Gracias, Antonio. Arián. Bueno, pedir disculpas primero por el retraso. ¿No? Sí, ¿No sí, me se oís? oye, se oye, Ah, se oye, se oye.
por el retraso, Discul- pero bueno, ha sido nada. Disculpada. Bueno, me ha gustado mucho los colosenses. También me leí a Jonás, que yo no lo había hecho, entonces también lo he leído. Y la verdad es que me gusta mucho Pablo cuando dice, la palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Entonces ahí he pensado yo hasta qué punto realmente, yo sé que la palabra habita en mí, pero hasta qué punto con toda la riqueza. Realmente pensaba, la he estrujado, la he amasado, la he hecho mía, entonces no sé si habita con toda su riqueza. Luego también agradecidos a Dios con vuestro corazón. El agradecimiento pienso que forma parte de mi vida, que lo he hecho, no sé, que sea un máximo en mi vida, pero cuando lees todo esto, dice, jolines, ¿cuánto falta aún? ¿No? Porque dice, todo cuanto hagáis de palabra, de boca, hacedlo en el nombre del Señor. Eso también me cuestionaba a mí. Yo lo intento, pero pues lo que decía, ¿realmente habita en mí la palabra al 100% o a un 50%? Hay días del 20%. Y bueno, pedí al Señor esa fortaleza, ¿no? de Pablo, esa riqueza interior que tenían ellos para poder yo mejor servirle y estar a su lado. Gracias, Arián. No viendo más manos, yo me he fijado en muchas cosas sueltas, pero elijo uno quizá porque estoy en ese momento, en el centro de Loyola. Epafras es mi querido compañero de servicio y fiel agente del Mesías para con vosotros, por los muchos trabajos que se toma por vosotros. 1:7 y 4:13. Le cita al comienzo y al final de la carta. Señor, suscita para nuestras comunidades personas como Epafras, fue para Colosas y para Pablo. Y ayúdanos a todos a reconocer, apreciar y agradecer los trabajos que se toman por nosotros. Cuando he hecho esa oración, creedme que pensé en algunos de los que estáis aquí y en algunos que no están aquí, pero que están a nuestro servicio, en nuestras comunidades, o han estado a nuestro servicio a lo largo de la vida. Todas esas personas que, como Epafras, pues han hecho duros trabajos por la comunidad, por la iglesia, en fin. Que el Señor se lo pague y, como decía un cura hace ya muchos años, que alguno se acordará, todo esto está escrito en el libro de la vida. Bueno, pues ahí se queda. Vale, muchas gracias. De verdad que muchas gracias, porque este ratito de oración compartida a mí me da mucha vida y mucho sentido a lo que estamos haciendo. Y a continuación lo que vamos a hacer es empezar a trabajar dos trabajos distintos que sabéis que siempre simultaneamos estos dos. Primero, vamos a ver. Fuera. Ahora, compartir esta pantalla. Compartir. Vale. Y empezamos nuestro rato de trabajo. Hemos orado en la iglesia. Los que no están, pues se sumarán a nuestra oración. Nos perdemos la suya, pero si no pueden estar, pues ¿qué hacemos? Y vamos a empezar este taller 63. Lo empezamos como siempre. Aquí tenéis el esquema voy a intentar que no os perdáis, o voy a intentar no perderos por el camino. Lo primero que hacemos siempre, punto cero, es oramos en la iglesia. Punto cero. En esta ocasión, en este taller, punto 1, cautivo. Pablo, cautivo, perseguido, machacado, un desastre. Tuvo una vida realmente complicada, como comentabais algunos de vosotros. Vamos a ir viendo qué es eso de ser cautivo entonces
que si ser cautivo ahora es algo fuerte, pues serlo entonces podemos imaginarnos. Y luego vamos a presentar la carta a los Efesios, que es una carta, una delicia de carta, que nos va a dar, creo que nos va a dar mucho juego para un tema delicado. Vamos a empezar. Sobre la cautividad, las penas en el pueblo de Israel. Bueno, pues en la ley de Israel, en la Torá, no se prescribe pena de cárcel nunca para nadie. El pueblo de Israel no tenía cárceles, no usaba este instrumento pues, coercitivo, legal, en tantas civilizaciones, pero el pueblo de Israel no tenía. Tenéis ahí varias lecturas. Sí que habían procesos legales. Si denuncian a alguien que da culto a otros dioses, primero investigarás a fondo y si resulta cierto, entonces el castigo. Pero es interesante, ¿eh? Había un proceso previo al castigo. No era llegar y aquí te pillo, aquí te mato. Luego, la ley habla, el Deuteronomio habla de los testigos. ¿Qué tipo de testigos? ¿Cómo ser testigo en un proceso de esos que hemos visto antes? No es válido el testimonio de uno solo contra nadie. Solo con 2 o 3 testigos se podrá fallar una causa legal contra una persona para castigarle. Y a veces hay que hacer una pequeña investigación. Ante un testigo de mala fe, ambos comparecerán, los jueces investigarán a fondo y si el testigo es falso, ahora viene la pena. Y ha calumniado a su hermano, le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. No hemos pasado, como veis, del ojo por ojo. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Como vemos, son penas distintas y desde luego no había cárcel. En el Antiguo Testamento las penas son, pues, claro, muy distintas. Sí que hay cárcel, pero es de hebreos israelitas llevados a la cárcel por otros pueblos que sí tenían penas de cárcel. Por ejemplo, sabemos que José estuvo preso en Egipto. Cuando sus hermanos lo entregaron, pues fue preso en Egipto. Recuerdo José, el hijo pequeño de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, José, el que fue a Egipto. Lo primero que hicieron fue meterle preso. Sansón aparece preso de los filisteos y en esa cárcel de los filisteos, la mujer a la que convencen para que le corte la cabellera porque allí es donde residía su fuerza y tal, bueno, pues una historia, la historia de Sansón. Y Daniel, un libro que no hemos leído y es un libro un poco críptico porque es un libro de tipo de género apocalíptico. Pero en Daniel se habla de que Daniel estuvo en el foso de los leones, estuvo encarcelado por el rey al que de todas maneras le había interpretado un sueño raro, aquel sueño de tantas civilizaciones, fíjate, cabeza de oro, cuerpo de plata, pero ya pies de arcilla frágiles. Bueno, pues Daniel también estuvo en la cárcel, pero son cárceles a las que acuden, son llevados israelitas, pero son cárceles de otras civilizaciones. En Roma sí que hay pena de cárcel. En la época de Pablo, Pablo es ciudadano romano. Pablo sabe que él, si es detenido, va a ir a la cárcel. Pero la cárcel era algo distinto de lo que tenemos ahora. Nos quitamos la cárcel como esta idea tan novedosa y tan interesante de un tiempo para redimirse, pero también un tiempo para reeducarse y un tiempo para reincorporarse a la sociedad. No, en época de Roma no. La cárcel que estáis viendo ahí en esa foto, siento que no se vea muy bien, pero es que la foto es oscura. Es el Tullianum o la cárcel mamertina, donde dicen que estuvo Pedro encarcelado. La cárcel tiene ahí arriba, que lo estáis viendo, es una cavidad única, no hay celdas, no hay departamento, no, es una cavidad a la que te meten por ese agujero y te dejan ahí. Esto que se ve aquí en el suelo es otro agujero que comunica con la cloaca máxima de Roma, para que puedas ir echando por ahí pues todo lo que haya. Es una cárcel de promiscuidad, ahí iban lo mismo hombres, mujeres, todo el que iba a la cárcel iba a depósitos de esos, porque en realidad no iba a estar, sino a estar mientras.
El derecho romano tiene penas de multa. Bueno, los romanos tenían un montón de penas y, bueno, de castigos civiles y militares, pérdidas de derechos, destierro, incluso la muerte. Pero la prisión no es en el derecho romano una pena en sí. Tú a la cárcel, no. Vas a la cárcel mientras esperas a que te llegue el juicio o la sentencia, que es lo que le va a pasar a Pablo. Las cárceles son auténticamente pues, agujeros en donde echarlos y el que sobreviva. Y había 3 tipos de cárceles interesantes porque Pablo nos van a hablar de uno de estos. Un tipo de cárcel es llamado cárcel, que es un espacio interior profundo, cerrado, promiscuo, ahí van todos, caen todos, y a menudo con cepo para manos o pies, y la letrina es un agujero que comunica con la cloaca. Hay otro tipo de cárcel que se llama custodia miliaris y es el ser encadenado con grilletes a un soldado a cargo de un mando. Esto es lo que le pasó a Pablo en el barco. Como ya vimos en el 4.º viaje, Pablo iba a cargo de un centurión de la Legión Augusta. Y hay un tipo de cárcel mucho más llevadero, pero es la custodia libera, que es reservada a senadores y otras élites. Poco probable que a Pablo le dejaran este tipo de cárcel, aunque la cárcel que Lucas relata en los Hechos para Pablo es que le dejaron estar en su casa. Parece que no debió ser así, pero bueno, quizá lo explican así porque duró años o, en fin, no sabemos bien. En Roma. En los evangelios también aparecen cárceles. Herodes hizo prender a Juan y lo encadenó porque se le había dicho que cómo estaba con la mujer de su hermano. Jesús habla de cárceles. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Señal de que en aquella época, en época de Jesús, pues había cárceles en las que iban destinados a algunos presos. Y al final sabemos que Barrabás estaba en la cárcel y lo sacaron de la cárcel y le ofrecieron al pueblo entre Jesús y Barrabás, tenéis que elegir, y entonces a Barrabás lo sacaron de la cárcel. Estaría a la espera de juicio, pero le sacaron de la cárcel. En las primeras comunidades, en el libro de los Hechos ya, aparecen muchos episodios de cárcel. Hay cárcel. Pues mira, al comienzo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ya los mandaron a Pedro y a Juan, acaban de curar a un paralítico, en nombre de Jesús Mesías el Nazareno, levántate y anda, pero como el pueblo se amotina, pues a ellos los llevan a la cárcel hasta el día siguiente. No fue una cárcel larga. Un capítulo más adelante, el Sanedrín tomó partido y el Consejo, el Sanedrín, llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron mencionar el nombre de Jesús. En vez de cárcel, pena de azotes. A Esteban la pena fue lapidación, directamente sin cárcel y directamente sin juicio porque su falta había sido pública. Declaró que Jesús era hijo de Dios y eso pues el judío no lo podía aceptar y directamente le lapidaron como decía la ley de la Torá. Y más adelante, el rey Herodes, antes de empezar ya las peripecias de Pablo, para cerrar el ciclo de los primeros personajes en el libro de los Hechos, se nos dice que el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, o sea que esté directamente sin cárcel, pero a Pedro lo metió en la cárcel. Y era la semana de Pascua. O sea, penas de cárcel. Más adelante, Pablo sufre persecución. Los judíos incitaron a mujeres distinguidas, ya eso lo hemos leído ya, porque leímos el primer viaje y los judíos incitaron a mujeres distinguidas para favorecer la persecución y los expulsaron de la ciudad. En Listra le apedrearon, le arrastraron fuera y le dieron tal montón de palos que lo dejaron por muerto. Y fueron los discípulos, creyendo que estaba muerto, fueron los discípulos, no había muerto del todo, digamos, y entonces lo llevaron, lo salvaron, lo cuidaron y
y lo sacaron de la ciudad. En Tesalónica, los que le tenían envidia reclutaron a maleantes del arroyo. La frase es textual, está en el libro de los Hechos. O sea, que reclutaron a terceros para que fueran a meter follón y alborotaron y persiguieron a Pablo y a Silas y tal. Como veis, muchas penalidades. Pablo en la cárcel. Pablo pues vivió unas buenas temporadas en la cárcel. Vamos a ver. Pablo vivió cárcel en prisión en Filipos. La plebe se amotinó contra Pablo y Silas y ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran. Primera pena. Y después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel. Cárcel en Filipos. Cárcel más larga en Cesarea. Ya hemos leído, lo leímos en la sesión pasada, en el taller anterior. Félix el gobernador dio orden al centurión de que custodiase a Pablo en la cárcel, dejando que tuviera alguna libertad. Los biblistas interpretan que esa frase está puesta dando a entender que el gobernador esperaba obtener algo de Pablo. Quizá algún rescate, quizá algún soborno, quizá algo para sacarlo. De momento te quedas ahí hasta... Lo que pasa es que la cosa le duró 2 años. 2 años de cárcel en Cesarea. Cárcel romana, puesta por el gobernador. A los 2 años, Porcio Festo sucedió al que le había puesto en la cárcel, y este que le sucede, pues queriendo quedarme con los judíos, sigue dejando a preso en la cárcel, a Pablo preso en la cárcel. Pablo vivió la cárcel también en el barco, toda la travesía del cuarto viaje, 4 o 5 meses, entre Cesarea y Roma, estaba prisionero, bajo custodia de un centurión de la legión, y al llegar a Roma le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa. Ya, este es el tercer tipo de cárcel, la custodia libera muy, muy suave, reservada para gente poderosa. Pablo no lo era. No pega que a Pablo le dejaran tan tranquilo en Roma, pero es lo que nos dice Lucas, durante 2 años enteros y a su propia costa con el soldado que lo vigilaba. Se dedicaba a evangelizar y punto. Y ahí se acabó el libro de los Hechos. Tanto episodio de cárcel, tanta persecución, tantos azotes, tanta dureza por el Mesías, hizo que Pablo pudiera decir: estoy cautivo por el Mesías, pero yo creo que a la palabra cautivo hay que sacarle ese doble sentido. El Mesías me ha cautivado, me he enamorado de Cristo. Pablo tiene un montón de frases en las que él reconoce la cautividad, esta segunda cautividad, de sentido un poco forzado, no de cautivo, sino de cautivado. Estoy cautivo por el Mesías Jesús para vuestro bien. No estoy cautivo por cualquier causa, estoy cautivo para vuestro bien. ¿Quién enferma sin que yo enferme? Es decir, se apunta a ayudar y a echar una mano. Estoy contento en las debilidades y persecuciones por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy más fuerte. Cuanto más débil me siento, más fuerte siento que soy cautivo por el Mesías, que esto lo hago por el Mesías. Mi vivir humano de ahora es un vivir de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Quiero tomar conciencia de la persona de Jesús, mi Señor, de la potencia de su resurrección, para vivir la solidaridad con sus sufrimientos. Cuando Pablo vive, está viviendo la solidaridad con los sufrimientos de Jesús. De manera que al final acabará por decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Estoy viviendo la vida, la estoy viviendo con Él. Es Él el que vive en mí. Mucha dureza, mucha entereza por su parte, pero muchísimo aguante para poder sufrir todo lo que sufrió. Jesús a Pablo le dejó totalmente cautivado. Pablo estuvo cautivo
pero Jesús le dejó completamente cautivado, como quisiéramos nosotros. En la segunda parte del taller voy a presentar la carta a los Efesios. Efesios es una carta interesantísima, vais a verla, nos va a dar mucho pie, porque es la carta de la Iglesia. Así como Filipenses fue la carta de la alegría, Tesalonicenses, ¿os acordáis del año pasado? Tesalonicenses es la carta de la parusía, la carta del final de los tiempos, la carta de qué va a pasar al final. Efesios es la carta de la Iglesia. Pero, ¿qué Iglesia? ¿De qué Iglesia estamos hablando en este siglo XXI? O sea, ¿cuál sería la carta que Pablo escribiría como la carta de la Iglesia ahora, hoy para nosotros? Probablemente mucho de lo que dijo entonces nos lo vamos a poder aplicar literalmente. Y probablemente algo de lo que dijo entonces lo vamos a tener que trasladar a la actualidad. No va a ser de aplicación directa, sino de traslado. En esta presentación a los Efesios tenéis ahí una cita que a mí me encanta. La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. Este es este libro del que os he comentado alguna vez, que a mí me cambió. Este señor, John Sobrino, el autor de este libro, La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas, teología hecha desde las víctimas. John Sobrino vino en el año 99. Sé que es en el año 99 porque conservo aquí el folleto de la CAM de entonces, fíjate, la CAM organizaba ciclos y John Sobrino llenó el aula grande de cultura de la CAM en una presentación, dice, presenta y modera José María Bernal, director del Centro Loyola de Alicante. Dice aquí. Este libro tiene una parte central que, bueno, la tengo leída, subrayada y enmarcada y, bueno, yo qué sé, lo que impacta de Jesús. ¿Qué es lo que impactó de Jesús entonces y lo que impacta de Jesús ahora? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que mueve de Jesús? Tiene, en fin, es una paginita genial y preciosa que no quiero alargarlo, pero si alguno la quisiera yo, la fotocopio y se la mando porque es como un decálogo lo que impacta de Jesús, porque pone 10 aspectos que impactan de Jesús, en los que deberíamos fijarnos para ver cómo vamos, yo o en mi comunidad o en la iglesia. Hay 3 niveles, yo, mi comunidad, la iglesia, cómo vamos de estos aspectos que dice John Sobrino. Creo que es un profeta, aunque hace 25 años ya dijera estas cosas y a lo mejor 25 años después la cosa tampoco ha cambiado tanto. No sé, bueno, pero eso es otro tema. En fin, que Dios nos tenga iluminados los ojos del alma. Una frase de Efesios que nos va a llegar al alma, que Dios nos tenga iluminados los ojos del alma, porque Efesios vuelve a ser una carta bastante de conocimiento, de intelecto, de saber, de entender, aquello de los gnósticos y la gnosis. Bueno, pues, pero Pablo le da una vuelta. No es la gnosis por conocer, sino por dejarnos que Dios nos ilumine. Y en esta carta a la Iglesia, pues no se me ha ocurrido nada mejor que ese cuadro de la misa campesina. La misa campesina que nos cantan y que hemos oído cantar y hemos disfrutado oyéndola cantar y cantando con ella. Pues la misa campesina es una carta de amor al Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo que suda en la calle de rostro curtido. Esa es la iglesia de la misa campesina, la iglesia de Gustavo Gutiérrez, muerto en octubre de 2024, uno de los grandes de la teología de la liberación, como John Sobrino. Vamos entonces a trabajar, a presentar Efesios. Primero, Éfeso. Siempre, primero, la ciudad a la que va dirigida esta carta. Éfeso es una ciudad muy antigua, no se sabe su origen, se atribuye a los fenicios. 14
15 siglos antes de Cristo. O sea, Roma le quedaban todavía 800 años y Grecia le quedaban todavía otros 800 años para ser un imperio, para ser algo. Alejandro Magno la coloniza el año 384, Nerón la conquista el año 60, ya de nuestra era, en época de Pablo. Los godos en el año 260 vuelven a pasar por allí, los godos del norte de Europa la asolan y desaparecen, y nos quedan solo sus ruinas. En época de Pablo, Éfeso es un puerto mediterráneo. Te he puesto aquí una fotografía, bueno, un dibujo, porque es que creo que es curioso. Éfeso hoy está 10 kilómetros en el interior. La costa mediterránea de Turquía hoy pasa por aquí, por donde estoy señalando con el cursor. Con lo cual, Éfeso hoy mismo está en el interior. Toda esta zona procedente del río que viene aquí, los aluviones de ese río han colmatado toda esa zona, la han llenado de tierra, de manera que la costa de Turquía hoy viene por aquí. Pero Éfeso es, hace 2000 años, un puerto de mar. Como comparación, te puedo dar un dato que probablemente sepas. Amposta, que es ahora mismo la desembocadura del Ebro, aunque el Ebro desemboca casi 15 kilómetros más al interior del Mediterráneo, porque desemboca en la punta que hay en el delta del Ebro, Amposta está en la costa, pero en el siglo I de nuestra era, en la desembocadura del Ebro era en Tortosa, 25 kilómetros en el interior. Hasta ahí llegaba la costa, hasta Tortosa. Todo lo que hay entre Tortosa y Amposta ha sido rellenado por los sedimentos de ese enorme río que luego, una vez llegaron a la línea de costa actual, fueron siguiendo vertiéndose hasta formar el delta del Ebro. Entonces, Éfeso es un puerto mediterráneo, aunque hoy mismo está 10 kilómetros al interior. Comercio marítimo, Roma-Asia, comercio terrestre, la Odisea Esmirna. Tenemos ahí, Éfeso está aquí, en este corazoncito que estoy señalando ahora. Esto es Google Maps, una captura de Google Maps. De hecho, Kusadasi es la ciudad turca actualmente más cercana a Éfeso, cuyas ruinas no han vuelto a ser reconstruidas desde que los godos la asolaron. Estos tres corazones que estamos aquí son Hierápolis, la Odisea y Colosas, los tres que ya vimos en la sesión pasada. Este punto de aquí arriba sabemos que es Filipos, la carta a Filipenses. Esto es Tesalónica, actual Salónica, en época de Pablo, Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Aquí está Atenas, entonces la capital, pero aquí está Corinto, las dos cartas a los corintios. Éfeso es capital de la provincia romana de Asia, hoy redescubierta y excavada para sacar sus ruinas. Y sus ruinas eran algo tan importante como esto. Vamos a ver, esta primera de la izquierda, que es el templo de Artemisa, era una de las 7 maravillas de la antigüedad. No quedan más que algunos fustes de columna, no queda nada. Pero de la biblioteca de Celso, que guardaba más de 12.000 volúmenes, eso da una idea de la importancia de la ciudad. Nos queda toda esta parte del edificio, era la biblioteca de Celso. Tenía un gran teatro, Éfeso, para 25.000 personas, ágora, estadio, termas, puente, pues civilización romana. Un pedazo de ciudad, Éfeso. Pablo tuvo mucho contacto con Éfeso. Pasó en el segundo y en el tercer viaje. Te he de recordar que en el primer viaje Pablo no llegó a Asia, se quedó, pero no llegó a Grecia, se quedó por Asia Menor. En el segundo viaje pasa por Éfeso, pero pasa muy rápido. Fue a la sinagoga, habla con los judíos, le dicen que se quede más tiempo y él venía escaldado de la ciudad anterior, lo podéis leer, y dice, ya volveré si Dios quiere, y zarpó para Cesarea ya de vuelta. Con lo cual, en el segundo viaje pasó, pero en el tercer viaje se quedó.
Todo el capítulo 19 está dedicado a la visita. El capítulo 19 de Hechos está dedicado a la visita de Pablo a Éfeso en el tercer viaje. Se encuentra con un tal Apolo, uno que luego será uno de sus grandes compañeros de viaje, y son Priscila y Áquila los que le recatequizan, porque Apolo había oído hablar, pero no había oído hablar más que del bautismo de Juan. Y entonces, pues estaba hablando de Jesús, pero sin hablar del bautismo, una cosa así. Entonces, Priscila y Aquila le recogen y le reeducan. Pablo impone las manos a los que solo habían sido bautizados, enseña la sinagoga 3 meses, y como se quejan los judíos de lo que dice Pablo en la sinagoga, se forma él grupo aparte con sus seguidores en la escuela de un tal Tirano. De ese personaje en la Biblia solo sabemos eso. No aparece antes ni vuelve a aparecer más. Y por el motivo que sea, Lucas nos ha dejado hasta el nombre de la persona donde Pablo estuvo 2 años en Éfeso creando comunidad con los discípulos que había hecho cuando le expulsaron de la sinagoga. El capítulo 19 acaba con esta frase preciosa: con el poder del Señor, el mensaje se difundía vigorosamente. Leemos entre líneas que es con el poder del Señor, pero entre líneas Lucas está diciendo y con la actividad de Pablo. Así, con la actividad de Pablo y con el poder del Señor, el mensaje se difundía vigorosamente en Éfeso. En Éfeso Pablo tuvo un final abrupto. Generalmente este joven por donde pasa la va liando, porque los judíos se le quejan. En este caso no son los judíos, son los plateros del templo de Artemisa. La escena está fielmente retratada en el libro de los Hechos. Es una escena, en fin, que si no fuera porque se parece tanto a cosas que han pasado recientemente o que están pasando estos días, pues daría risa, ¿eh? El platero, el jefe de los plateros del templo de Artemisa, dice: titís que nos quedamos sin negocio. Amigos, sabéis que de esta ganancia depende nuestro bienestar. Y entonces todos los plateros y toda la gente del templo de Artemisa dice: como venga con su Dios, nos quita el templo de Artemisa y nos quedamos sin plata que vender. Hay un grandísimo lío, la mayoría ni sabía para qué se habían reunido. Es que esa frase, ¿cuántas veces pasa? Yo no sé si en tu comunidad de vecinos, pero en mi comunidad de vecinos hay quien se levanta de repente y dice que, pero estamos para otro tema. El magistrado logró calmarles. Cuando se apaciguó el tumulto, Pablo llamó a los discípulos para animarlos, se despidió y se fue a Macedonia. Y desde Macedonia, en Mileto, a 60 kilómetros, protegido por distancia, llama a los responsables de Éfeso y tiene con ellos una conversación muy interesante. Acaban llorando y la lees en el libro de los Hechos. En Éfeso, Pablo vivió un gran motín que estuvo a punto de acabar con él. La carta a los Efesios. Vamos a ver. Tres interrogantes que no son, como podéis entender muy bien, de José Manuel esta tarde. Esto no es que se me haya ocurrido a mí, es que hay que ponerlos. No está claro que la carta a los Efesios sea a los Efesios. Primero, el nombre no aparece en los 5 códices más antiguos. En vez de decir a los consagrados de Éfeso, a los consagrados fieles al Mesías. No dice ciudad de destino. Primera ocasión en la que al comienzo de la carta Pablo no dice a quién la envía. Hay quien piensa que es la carta de la Odisea, de la que ya hemos hablado alguna vez, que Pablo la escribió pero que no hemos encontrado nunca, y quizá es esta la que hemos llamado a los Efesios. Alguien puso a los Efesios, pero en realidad era a los de la Odisea. Dice Pablo de ella: leed la que les he escrito a ellos. Son las cartas que se cruzaron, los de la Odisea. Bueno, ya hemos visto esto. Y quizá era un texto circular escrito para varias comunidades hermanas. Ya te recuerdo que Colosas, Hierápolis, la Odisea están muy juntas y Éfeso no está lejos y está en el mismo camino, en la misma ruta para pasar a Italia. Con lo cual, quizá la carta era a los Efesios o era a Dios sabe quién, era otra comunidad.
Tampoco está claro que esta carta sea de Pablo. Está en el canon bíblico, con lo cual esto es palabra de Dios. ¿Pero escrito por quién? Pues vamos a ver, hay dos aspectos delicados. En esta carta la escatología aparece como diferida. La salvación ya ha tenido lugar. Así como en Tesalonicenses estamos esperando que la segunda venida del Señor, en Éfeso está claro que Dios ya nos ha salvado en Jesús. Ya no hay que esperar segunda venida. Pablo decía eso, el mismo Pablo que hace solo 3 años estaba escribiendo otra carta muy distinta. También el enfrentamiento entre judíos y paganos ha sido superado. En esta carta no hay enfrentamientos, no hay problemas con la ley de Moisés, no hay... esto nos habla de que este escrito quizá es bastante posterior, quizá posterior al año 80, desde luego ya mucho después de muerto Pablo. Pablo reconoce en la carta a los tesalonicenses, en esa frase que tenéis ahí, Pablo reconoce que él sabe que hay cartas que circulan por ahí, por las comunidades, atribuidas a él, pero que no son suyas. Esta pudo ser una de ellas. No os alarméis por supuestas revelaciones o cartas nuestras, mías, en las que decimos que el día del Señor está por llegar. Eso lo dijo a los tesalonicenses. Ya unos años antes de tesalonicenses, Pablo reconoce que él no ha escrito todo lo que se dice que ha escrito, todo lo que se le atribuye. No está claro que fuera a los Efesios, no está claro que la escribiera Pablo y parece que está claro que esto no es una carta. Esto no es una carta, esto es un sermón o un tratado de teología. Hay más ideas que vivencias. En las comunidades en las que ha escrito Pablo hasta ahora, se refiere a personas, habla de situaciones, problemas que ha habido en las comunidades, en Corinto, las divisiones. Hemos visto esto en todas las cartas anteriores, mientras que en esta no hay nada referido a esa comunidad concreta. No hay referencias personales. Está claro que se conocen solo de oídas. Pablo no conoce a los que les está escribiendo, a pesar de que vivió allí casi 3 años. Pero a los que les escribe esta carta no los conoce, lo dice él, lo vamos a leer. En fin, empezamos con una duda que no quita que esto sea palabra de Dios. La carta en sí. Primero, datos sobre la carta. Es una carta cortita, 6 capítulos. Venimos de Colosenses, 4 capítulos, Filipenses, 4 capítulos, Efesios, 6 capítulos, un poquito más larga, lejos de los 12, 14 y hasta 16 que serán romanos, de otras cartas. Es una carta que en la Biblia está desordenada, como ya vimos. Como sabemos que en nuestra Biblia, eso ya lo hemos hablado aquí varias veces, las cartas están ordenadas por extensión, a esta la ponen antes, pero probablemente fue escrita después de Filipenses y Colosenses. Entre otras cosas, Pablo en Efesios dice: quiero que también vosotros sepáis de mí. Señal de que ha habido otra carta, quizá Colosenses y Filipenses, escritas antes, porque Pablo quiere que los de Éfeso también sepan de él. A Éfeso, como dato interesante también, hay una carta a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Es una de las 7 iglesias y recibe esta carta en el Apocalipsis la misma comunidad a la que Pablo había escrito unos años antes. Conozco, esa palabra conozco es una palabra que nos va a dar bastante juego en esta carta también. Conozco, ojo con el conocer y el conocimiento interno. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu entereza, pero veo que has abandonado el amor primero. Parece que es una comunidad que tiene que recuperar la primera predicación, el primer amor que les llegó en la primera predicación. Es una carta quizás seudónima, no los conoce. Al haberme enterado de vuestra fe, porque me la han contado otros, no os conozco, supongo que os hablaron del Mesías y que os enseñaron, no está con vosotros, no sé quién os ha enseñado, o sé quién os ha enseñado, pero no sé qué os ha enseñado, supongo que os habrán hablado del Mesías. Claro, Pablo no puede decir esa frase a una de sus comunidades. También reconoce Pablo que a él no le conocen. Supongo que estáis enterados de mi actividad. O sea que ellos tampoco conocen a Pablo. Y es una carta de lo más impersonal.
no hay saludos al comienzo, ni hay despedidas al final. No parece de Pablo. Hay muchos paralelismos entre Colosenses y Efesios, tantos que se piensa sean dos cartas iguales copiadas o cortar, copiar, pegar, lo que hacemos nosotros ahora. Fijaros qué frases, os pongo ahí una pareja de frases, pero vamos, el 50%, la mitad de las frases de Efesios están ya en Colosenses, una carta anterior. Quizá demasiados para que sea una carta novedosa, pero hay novedades. Entre otras cosas, hay contradicciones. Pablo dice en 1 Corintios, que es más antigua, el verdadero cimiento es Jesús el Mesías. En Colosenses, un poquito anterior a Efesios, ir construyendo sobre Jesús el Mesías, el cimiento es Jesús el Mesías, ir construyendo sobre él, pero en Efesios dice, habéis sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Parece indicar una generación posterior. Claves para leer esta carta. Primera, Colosenses, de la que venimos, es una carta más cristológica, el centro es Cristo, por medio de Cristo reconcilió Dios consigo a todo el universo. Mientras que Efesios es más eclesiológica, es la iglesia la que está en el centro de esta carta. Por medio de la iglesia se da a conocer la sabiduría de Dios. Es exactamente la misma frase, pero ¿por medio de quién? En Colosenses y en Efesios. Conocer es un verbo fuerte en la Biblia, es un verbo intenso. Os he recuperado aquí unas cuantas citas, unas pocas citas para ver la intensidad del conocimiento. Conocer es la misma palabra la que habla de la relación íntima y profunda entre dos personas. Adán conoció a su mujer y ésta quedó embarazada. Conocer significa también distinguir, apreciar, diferenciar, notar la diferencia entre el buen pastor conoce a sus ovejas, sabe cuáles son las suyas, las conoce, las aprecia de un modo especial, las diferencia de las demás que no son suyas. Conocer también. Conocer también es entender. Señor, tú me sondeas y me conoces, tú eres quien mejor me entiende. Para entenderme yo a mí, el Salmo 139 que hemos rezado tantas veces y que está escrito para mí, está escrito para ti, porque si quieres entenderte bien, pídele que te explique tu historia como los de Maús. Él te explicará tu propia historia, es el que mejor te conoce. Tú me sondeas y me conoces. El verbo conocer como entender, como conocer a una persona, entenderla bien. No solo conocerla de vista, sino entender los porqués de esa persona. El Señor me entiende. Conocer también significa, es la misma palabra que se usa para revelar. Les he dado a conocer tu nombre, les he revelado tu nombre. Cuando Jesús dice al Padre, les he dado a conocer tu nombre a los que tú me has dado, en Juan, le está diciendo lo más que se puede decir de Dios, que es el nombre de Dios. Te recuerdo que venimos del Éxodo, ¿eh? ¿Qué nombre diré cuando me digan que Dios me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y si me dices tu nombre ya te conozco. En Efesios hay mucho de conocer, de conocimiento, de entendimiento. Es una carta también en la que la gnosis, los gnósticos se han metido por en medio y Pablo tiene que aclarar y deslindar. Aparecen nada menos que 8 citas sobre el entendimiento, la iluminación. Dios os dé un saber con profundo conocimiento de Él. Eso es Ignacio de Loyola puro, ¿eh? Se lo sacó de aquí. Profundo conocimiento de Él. En una revelación se me dio a conocer, entendí el secreto de Dios. Porque me lo dio Él en una revelación. Podréis apreciar que yo entiendo el secreto del Mesías. Viéndome y sabiendo de mí, podréis apreciar que yo entiendo. Por medio de la iglesia se da a conocer la sabiduría de Dios. Es la iglesia la que nos da a conocer la sabiduría de Dios. Y una cita oro en paño,
conocer lo que supera todo conocimiento, el amor del Mesías. El amor del Mesías supera para Pablo todo conocimiento. Conocer es un verbo importante y en esta carta sale mucho. Lo vamos a leer. En esta carta no te voy a poner ni tema central porque no hay, no veo, no hay muchas frases y muchas ni esquema de contenidos. Esta carta hay que leerla un poco con los ojos abiertos, los oídos abiertos y dejando que el Señor se te dé a conocer. A cambio, no te pongo ni tema central ni esquema de contenidos, pero te vas a encontrar con una cantidad de frases. Quizá es una carta que su riqueza son las frases puntuales que nos ponen el punto encima de la i. La venida de Jesús me trajo la paz en los momentos oscuros. Esa frase es para mí, esa la escribió para mí. En que me siento lejos, pero también me trajo la paz cuando me siento cerca. Jesús me trajo la paz en mis momentos, me trae la paz en mis momentos y me la trae también en los momentos dulces. Esa segunda frase que te pongo es una frase brava, ¿eh? No seas niño. Pablo te está diciendo, no seas niño, juguete de las olas, zarandeado y a la deriva por cualquier ventolera de doctrina. Te recuerdo que tú y yo hemos tenido que desaprender un montón de cosas que nos dieron por seguras. Es que eso es así. El limbo es el limbo y los no bautizados no pueden ir al cielo, tienen que ir a un sitio que se inventaron los teólogos, que no está por ningún lado en la Biblia, que es el limbo. Y el purgatorio. Y los pecados mortales y los veniales y los sacrilegios. Y no te dejes zarandear por cualquier ventolera de doctrina. En fin, lo dice Pablo, ¿eh? Hay en esta carta un himno, es el tercero y último. Vimos el himno de Filipenses, himno cristológico 1, hemos visto el de Colosenses, himno a Cristo 2, y ahora tenemos el más completo, el más denso. Es tan denso que es de difícil lectura, porque hay frases anidadas con varios verbos, con tal, con lo cual este himno nos lo vamos a tomar un poco despacito. Claves para acercarnos al himno. Primero, gramaticalmente es un desorden. Esto es frases larguísimas, anidadas. Está además justo después del saludo. Hay un cortísimo saludo en los versículos 1 y 2 del capítulo 1, versículos 1 y 2, un brevísimo saludo. Nada personal, ya hemos quedado que esta carta no está claro a quién se dirige, pero a ninguna persona concreta. Y a continuación Pablo estampa este himno, probablemente, seguramente, preexistente, litúrgico, usado en celebraciones, y Pablo lo tiene ahí. Es el más largo, el Filipenses tiene 6 versículos, el himno de Colosenses tiene 8 y este tiene 12. Si llega a componer un cuarto, le sale una carta entera en forma de himno. Es un himno de bendición. Bendito sea Dios porque Él nos bendijo primero con toda clase de bendiciones espirituales. Es un himno de bendición. Es un himno trinitario. Aparece en el Padre, a continuación Cristo y a continuación el Espíritu. Los estás viendo ahí. Y es un himno que recupera grandes temas del Antiguo Testamento, pero en los nuevos moldes de la fe cristiana. La elección, Dios nos ha elegido. La filiación, somos sus hijos. El rescate nos ha sacado, no de Egipto, sino nos ha sacado de la muerte que es el pecado, pero que es la muerte. Somos la herencia, vamos a recibir la herencia y Dios quiere que seamos sabios. Vamos a ser sellados por el Espíritu Santo. Sugerencia, léelo en forma de 3 estrofas. Las 3 acaban de la misma manera. Las 3 estrofas que tenéis ahí marcadas acaban con la alabanza de su gloria, la alabanza de su gloria y la alabanza para alabanza de su gloria. Las 3 estrofas acaban y hay un montón de verbos: nos bendijo, nos eligió, nos predestinó, nos ha concedido la gracia, la alabanza. Ahí tenéis un himno. Es un himno, con perdón, esto con mucho respeto porque me merecéis mucho respeto, pero es mucho arroz. No he dicho mucho arroz para tampoco pollo, pero es mucho arroz. Aquí hay mucho escrito.
con despacio y buscad una edición de la Biblia que seáis capaces de leer. Porque yo tengo una edición de la Biblia en la que este himno lo he intentado leer y digo, ¿qué dice? Así que poco a poco. Si os metéis con el himno, poco a poco. Una frase que te llame, que te diga, que entiendas. Efesios es la carta de la iglesia. Pero cuidado, aquí ya la iglesia no es tesalonicenses, la comunidad, es la asamblea. La primera carta que escribe Pablo, Tesalonicenses, que nos dejó enamorados de Pablo desde el comienzo, el año pasado. La primera carta que escribe Pablo, la iglesia es la asamblea. Punto. Aquí la iglesia es la gran iglesia. Esto ya es la iglesia universal. En este salto se pasa de Jesús al Mesías. Pedro conoció a un judío contemporáneo suyo, Jesús de Nazaret, y al final le reconoció como Mesías. Ese salto de Jesús al Mesías es el que damos nosotros al convertirnos a la iglesia, pasar de nuestra pequeña comunidad, de nuestro grupo, a la iglesia. Voy saltando porque no quiero alargarme, pero lo tenéis esto aquí y más explicado en el texto que, si Dios quiere, os envío mañana. Hay una parte al final de la carta en la que la relación del Mesías con la iglesia la asemeja a la relación de la cabeza con el cuerpo y mete también algo del marido y la mujer. Esto yo pues lo dejaría porque eso sí que es más cultural. Pero la cabeza del cuerpo, el Mesías es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y él mismo reconoce que esa semejanza, que ese símbolo, le encanta porque él dice, el símbolo de la unión del hombre y la mujer es magnífico y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Pablo está hablando de la gran iglesia. Y esto me permite sugerirte una posible actualización de la carta a los Efesios. Posible actualización. Entonces, los cristianos tuvieron que pasar del Jesús de Nazaret al Mesías, al Cristo. Mesías y Cristo es la misma palabra en dos idiomas distintos. Nosotros tenemos que pasar de nuestra asamblea a la comunidad y a la iglesia. En el Vaticano II, 2000 años después de escrita esta carta y estas vivencias, el Vaticano II, al final de la primera sesión, el cardenal Suenens, un cardenal de peso en el Vaticano II, tuvo una conferencia que cambió el símbolo, el sentido de la Iglesia y del Vaticano. En la primera sesión del Vaticano II no hubo ningún documento y entre la primera sesión y la segunda, donde se gestaron todos los documentos, el cardenal Suenens preguntó a los padres conciliares: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Qué eres? Háblale al mundo, dile al mundo qué eres tú, qué es la Iglesia. Y el Vaticano II escribió un documento cuya traducción está muy bien, yo no puedo decir otra cosa, pero le falta una palabra, porque el documento se llama Lumen Gentium. Lumen Gentium es la luz de las gentes, la luz de los pueblos, pero en realidad el texto de Lumen Gentium empieza: Cristo es la luz de los pueblos. En el título del nombre, en la frase latina se cogen las dos primeras palabras de la primera frase en latín de ese documento, Lumen Gentium, pero en realidad en castellano es Cristo es la luz de los pueblos. Hoy hemos vivido un proceso de sinodalidad, hace ya 3 años empezamos, nos ha durado 2 años largos, hemos tenido distintas fases, distintas asambleas sinodales, con distintas personas de distintos tipos. Ha habido un documento final que ya nos hemos casi olvidado de él y está habiendo, en ese documento había temas tabú que no se pudieron tratar. Servidor os propone recuperar la frase de Ranner en el año 65.
Rahner, un joven teólogo que en el año 65 sacó aquella frase que hemos oído todos: el cristiano del siglo XXI será místico o no será. En realidad esa frase no es de Rahner, es de un André Malraux, un francés agnóstico, pero mira, yo qué sé, que él proponía después de la Segunda Guerra Mundial, con el desastre del nazismo, el desastre del comunismo, los millones de muertos, la devastación de Europa, del mundo entero, André Malraux hablaba de que había que recuperar la idea de Dios, un agnóstico, porque nos sentaba bien. Eso Rahner lo expresó de esa otra manera. Y yo te lo expreso de esa frase de ahí, que quizá es la manera nuestra, de nosotros, digo de ti y de mí, quizá, el año 2025. La iglesia del siglo XXI no será una iglesia jerarquía. La iglesia del siglo XXI será comunidad o no será. Pero me lleva esto a preguntarte, en esta carta, cuando leas esta carta de Pablo a los Efesios hablando de la iglesia, ¿dónde va? ¿Quién recibe el 99% de la formación que se recibe en la iglesia? Lo reciben los ordenados, los ministros sacramentales. ¿Quién se ocupa del 99% de la organización de la iglesia? Pues el 99% está en manos de ordenados, ministros sacramentales. Y sin embargo, ¿quién hace el reino de Dios? Pues el 99% de la acción del pueblo de Dios no lo hacen los ministros sacramentales. Estos se dedican a hacer iglesia. Lo hacemos los que estamos en el mundo haciendo el reino de Dios. En fin, temas para que tú trabajes tu manera de preparar la iglesia del siglo XXI. Ya que somos mayores, ya, ¿y cuándo lo vamos a hacer mejor que ahora? Efesios, estoy acabando, Efesios leída para mí. Solo os pongo una frase. Los que leen, cuando me leen esta frase de Efesios, yo escucho. Por lo demás, fortaleceos con el Señor y con su fuerza poderosa. Sin embargo, si esa frase la leo yo y me la aplico a mí, a mi comunidad y a la iglesia, ayúdame, Señor, y robustéceme con tu poderosa fuerza. Quiero decir, tradúcete a ti mismo las frases que pone Pablo aquí para la iglesia. ¿Está usted ayúdame y robustéceme, porque, o para qué, o en qué me tienes que robustecer, o en qué me tienes que ayudar, o con quién me tienes que, o frente a quién me tienes que robustecer? Tengo aquí un montón de frases y me las voy a tener que saltar porque la cosa ya se alarga, pero ahí tengo una que esa la escribió para mí. Jesús abolió para mí, esto lo dice Pablo, capítulo 2, 15. Jesús abolió para mí en su vida mortal toda la ley con sus preceptos y cláusulas. Yo el castellano lo entiendo bien. Cuando dice toda la ley, ¿qué quiere decir? Toda la ley. Derecho canónico incluido, como decía muy bien nuestro amigo que habéis citado antes, el padre Manolo Ferrer. Toda la ley. Jesús abolió para mí toda la ley con todos sus preceptos y cláusulas. En fin, hay un montón de frases, un montón. Os vais a encontrar en Efesios una riqueza, frase a frase, no sé, yo qué sé, pide al Señor valor para saber hablar de Él como debes. Esta frase es de Colosenses, alguno de vosotros lo ha citado ahora mismo en su oración. Valor para saber hablar de Él como debes. ¿Ven? Yo qué sé, frases de Efesios que te van a venir muy bien. Efesios es la carta para mí en la iglesia. Yo estoy en la iglesia. Decidimos tú y yo no salirnos como todos los que se han ido saliendo y nos han dejado, porque no han encontrado sentido y nos hemos quedado en la iglesia. Es la carta para mí, para que yo repiense la iglesia. ¿Qué iglesia, Señor? ¿Qué iglesia hoy en el siglo XXI? Bien, hay un epílogo, porque tanto hablar de conocimiento y de gnosis y de iluminación y de tal, pues yo tiro un poco de... Pablo hablaba en categorías gnósticas: conocimiento, mente, iluminación, profundo conocimiento del Señor, la frase es de Pablo, no es de Ignacio. Que me ilumine los ojos de la mente, la frase es de Pablo en Efesios.
Pero tenemos un montón de frases de Efesios, de Ignacio en los ejercicios, de mandar conocimiento interno, deseando conocer más el Verbo encarnado, conocimiento de los engaños del mal caudillo, conocimiento de la vida verdadera y gracia para imitar a Cristo, conocimiento interno de tanto bien recibido. Hay mucha categoría ignaciana de conocimiento. Hay también dos características del conocimiento, del entendimiento según de Ignacio. No despistarme, no irme por donde no es, no despistarme, no salirme de la pista. Que el entendimiento, sin divagar, discurra asiduamente, sin divagar, evitando que aspectos marginales nos hagan divagar y nos despisten. Y elevar mis pensamientos al Señor, alzando el entendimiento arriba, mirando al Señor, considerando cómo el Señor me mira, yo añado, mientras yo leo su palabra. Y por último, Ignacio pone en el número 63 un coloquio a Nuestra Señora para que me alcance la gracia de su Hijo para sentir interno conocimiento de mis pecados. Mira, Cuaresma que estamos ahora, ¿eh? Sentir el desorden de mis operaciones. Yo esto de las operaciones te lo explico con las palabras del Rambla, que es el entendido en estos temas y en tantos otros. Actitudes personales que sin ser en sí mismas malas no son buenas. Individualismo, pereza, tal, meterme donde no es, yo qué sé. Eso no. Ya. El desorden de mis operaciones y conocimiento del mundo, para que aparte de mí las cosas vanas. Y con esto, un Ave María, pídeselo. Y por último, un regalito que es esta frase, esta poesía, este poema, atribuido a Pedro Arrupe, pero que no es de Pedro Arrupe, sino de otro jesuita. Cada vez que lo hemos leído nos ha encantado. Nada puede importar más en la vida que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras cambia tu vida. Como nos ha cambiado la vida enamorarnos de verdad. Como nos cambia la vida, como le cambió la vida a Pablo, enamorarse, sentirse cautivado por el Mesías. Enamórate, permanece en el amor del Señor. Todo será de otra manera. Dicho lo cual, pues ahí tenéis, está el original en inglés del sujeto del padre Joseph Whelan, que pues no tengo el gusto, pero bueno, es el original. Y dicho lo cual, dejamos de compartir. Nos vemos las caras y nos vamos despidiendo, porque Efesios os espera y está llenito de frases para todos vosotros, para todos nosotros. Si Dios quiere, nos vemos en 2 semanas. Si Dios Muchas gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Encantado, Chao. encantado y a vuestro servicio. Adiós a todos. Buenas noches. Adiós, buenas noches, que descanséis. Buenas noches. Vamos apagando. Vamos desconectando. Buenas noches.